comerán de la mesa del sacerdote. Primera parte. Después de todo lo que ya estudiamos, las ordenanzas continúan todavía. Ningún laico comerá de las donaciones sagradas. Ningún criado o jornalero de un sacerdote comerá de las donaciones sagradas. Pero una persona que sea propiedad del sacerdote por compra puede comer de ellas, y los que le nazcan en su casa podrán comer de su alimento. Esto está en el capítulo 22 de Vayikra, de los Pasuquín del 10 al 11. Vamos a estar estudiando esta segunda mitad de Vayikra porque la primera mitad era más corta, la pasé para la charla siguiente porque si no se desfasaban la cantidad de tiempo de duración de cada uno. Así que vamos a estar trabajando justamente con el tema de los alimentos. El Pasuk 10 dice que ningún extranjero o laico o que no fuera sacerdote podía comer de esa ofrenda sagrada ofrecida en el altar del tabernáculo. Pero luego continúa definiendo quiénes son estas personas. Lo que encontramos aquí es bastante informativo en lo que concierne a la sociedad israelita en general, por lo que vamos a estudiar estos pasuquín detalladamente. Esencialmente nosotros tenemos 5 categorías o clasificaciones de personas que podían estar viviendo bajo el techo de un sacerdote, y a cada categoría les he dicho si pueden o no compartir de la porción sagrada de comida del sacerdote. En general, la familia de un sacerdote incluye a su esposa e hijos, ¿sí? Los que están completamente autorizados a comer de esa porción de comida sagrada. Pero esa es la familia directa, ¿no? Pero la sociedad israelita es diferente, era bastante diferente a la de nosotros hoy en día y era un poco más compleja. Así que necesitamos entender todas estas cosas. Las 5 categorías son definidas como: la primera, un extranjero o alguien que no era miembro directo de ninguna tribu, ¿sí? Y que estuviera de paso. En segundo lugar, un huésped o un esclavo hebreo que fuera por deuda, o sea, un esclavo que se hubiera vendido por alguna deuda, pero que no pertenecía, no es un esclavo comprado, como ya sabemos. En tercer lugar, un jornalero contratado, un jornalero que es lo mismo que un trabajador de hoy. Cuarto, un esclavo comprado por un sacerdote. Y quinto, una persona nacida en la casa de un sacerdote. Como diferentes versiones de las escrituras se la pasan traduciendo como se les antoja y usan palabras como quieren, a veces una, a veces otra para los mismos términos hebreos o griegos, y a veces al revés. Sus Biblias pueden usar algunas palabras un poco diferentes de las que les he leído, probablemente hasta combinar algunas de estas categorías, ¿sí? Por lo que la distinción entre ellas en las traducciones es tiempo perdido. Como de costumbre se recomienda utilizar las interlineales. Permítanme reiterar un punto. Presten atención a estas distinciones y variaciones porque las mismas nos van a ayudar grandemente a entender asuntos a través del Tanaj y del Berihaya. Estas clases no están bien definidas en las escrituras. El escritor entiende que uno ya sabe el significado, por lo tanto la importancia de cada categoría en cualquiera que fuera el contexto que es utilizado. Si nosotros no entendemos la sociedad israelita y las reglas de la familia, vamos a sacar conclusiones equivocadas y vamos a levantar confusión sobre este y otros asuntos, ¿no es cierto? Como de costumbre, como mayormente el cristianismo ha hecho. La primera categoría está al comienzo del Pasuk 10, ¿no es cierto? Y aquí ha sido traducida como laico, por ejemplo. Ya dije que hay diferentes traducciones. En hebreo la misma es zar. ¿Sí? Una palabra hebrea comúnmente aplicada al extranjero, al extraño, al forastero. Esas son las traducciones que pueden encontrar. Otras versiones traducen extraño, ¿sí? Y esta palabra es precisamente la que se utiliza para hablar del fuego extraño de Nadab y Abijú. Es esta misma palabra aplicada a ese fuego. Usar el término extranjero es probablemente la mejor traducción para esta clase de persona, para nuestra comprensión. La idea base aquí es simple: ninguna persona que no tenga nada que ver con Israel, por más que esté siendo hospedada en la casa del sacerdote, puede comer de las ofrendas sagradas. Simple. Esto también podía incluir ex sacerdotes, en caso, ¿no es cierto?, de que hubieran sido removidos del sacerdocio por alguna infracción seria. Eso también los eliminaría. La única advertencia a todo esto es que solo aquellos que son considerados familia del sacerdote pueden comer de la sagrada comida que el sacerdote trae a la casa, que es la porción que le toca, que Yahweh le ha dado.
Los restantes 4 términos que vamos a ver explican si los mismos deben ser considerados como parte de la familia o no, justamente ese es el punto. Por lo tanto, si son elegibles para comer o no. La segunda categoría en hebreo es toshav. Este es un término amplio y puede significar algo como un huésped, justamente, un amigo extranjero de la familia, ya es una persona un poco más conocida aparentemente, que se está quedando por un tiempo, tal vez alguien que esté de paso. Generalmente toshav indica que no hay relación de sangre o de familia política por casamiento, ¿sí? Por lo que son clasificados como amigos o conocidos que no son de la línea sacerdotal, ¿sí? Y tampoco de la línea israelita. Un toshav no es un miembro de la familia, según la manera hebrea de pensar, no es tampoco propiedad del sacerdote como un esclavo, por lo que él o ella no pueden comer de la porción de comida del sacerdote. También puede darse el caso de que el sacerdote comprara a un hebreo que hubiera tenido que venderse como esclavo para pagar una deuda. Según la mentalidad hebrea, no es considerado como un esclavo comprado, sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Porque es como mucho temporario hasta que cumpla el pago de la deuda o hasta que le llegue su jubileo. Aquí la palabra es traducida como huésped, pero en otros usos en las escrituras es traducida como forastero, en el sentido de persona que ha sido invitada. Y esta es la idea, sea libre o sea esclavo hebreo, son invitados y no forman parte de la familia del sacerdote. La tercera categoría inmediata es Sakir. Sí, en algunos casos las dos son unidas y presentadas como sinónimos, pero no lo son. Sakir es un jornalero contratado exactamente como nosotros contratamos gente. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O cualquier empleo que se les pueda ocurrir es un sakir. Pueden ser criados de la casa en aquellas épocas, ¿no es cierto? Y aunque en esas épocas era común que su paga fuera comida y techo a cambio de los servicios, también podían ser trabajadores del campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Podían estar cuidando el ganado de los sacerdotes porque ellos tenían ganado y sus huertos menores también, ¿no es cierto? Ellos no sembraban, pero sí tenían otras cosas. O cualquier otra tarea para la cual fueran contratados. ¿Sí? Ya sea que vivieran en las tierras de los sacerdotes o no. Podían vivir en sus casas e ir a hacer sus servicios, ¿no es cierto? Pero eran contratados temporalmente. Estos sirvientes no eran aptos para comer de la comida sagrada nuevamente. La cuarta categoría es Nefesh Kana. ¿Sí? Normalmente traducida como esclavo. Literalmente quiere decir un ser viviente, el cual fue adquirido por dinero. Por eso la frase completa es Nefesh Kinyan Kaspo. En hebreo, Kinyam, de donde deriva Caná justamente, quiere decir algo comprado, y Kesef es la palabra aplicada a la plata, ¿sí? O a cualquier tipo de dinero, sabemos. Kaspo es la forma para decir su dinero, ¿sí? Es decir, que el sacerdote lo ha comprado con su propio dinero. Por lo que literalmente dice un ser viviente adquirido a través de una compra con dinero, un esclavo comprado por alguien, y este alguien es el sacerdote. Este era generalmente un esclavo extranjero comprado a algún traficante de esclavos, porque por ley un hebreo no podía ser dueño de otro hebreo. Lo que es importante darse cuenta aquí es que esta categoría de persona sí es considerada familia, en contra de toda lógica moderna que pueda haber en nuestras cabezas. Por lo tanto, se le permite comer de la porción de la comida sagrada. En otras palabras, un esclavo que es comprado forzosamente un extranjero, no puede ser nunca un hebreo, ¿sí? Es considerado parte de la familia, pero un esclavo que vive en la familia porque fue forzado a pagar una deuda X, ¿sí? No es considerado parte de la familia. Ese esclavo continúa siendo parte de su propia tribu, este otro hebreo que se tuvo que vender. Un esclavo comprado es considerado la propiedad del sacerdote, mientras que el que está pagando la deuda no es propiedad del sacerdote. Entendamos el concepto porque es importantísimo desde el punto de vista espiritual. Cuando alguien compra un esclavo, pasa a alimentarlo con su propia comida y ese esclavo le pertenece. Pero cuando un hermano hebreo era vendido como esclavo, las tareas podían ser virtualmente las mismas, exactamente, sin mayores diferencias, pero la situación de cada uno era la diferente. Ahora, este hebreo no era adoptado. El esclavo sí era, entre comillas, adoptado. No estoy diciendo que se lo nombrara como hijo, pero pasaba a formar parte de la familia. Este otro hebreo seguía perteneciendo a su tribu y linaje, al cual regresaría en su momento.
Cuando Adán cayó, se hizo esclavo del pecado, ¿sí? De Hasatán, y pasó a comer su comida. ¿Sí? La humanidad pasó a comer el alimento que Hasatán le da o nos da. Somos lo que comemos y el hombre pronto se corrompió al punto que Yahweh aplicó el diluvio. Una de las características del mal es realmente su velocidad. El mal se esparce mucho más rápidamente que el bien, en todos los casos en que puedan pensar. Por eso, lo primero que Yahweh hizo al sacar a su pueblo al desierto fue cambiarles la dieta, ¿se acuerdan? Les dio maná, esto lo estudiamos en el capítulo 22 de la serie de Shemot, de la carne al espíritu. Lo primero que debemos cambiar es lo que comemos, lo que nos nutre y nos alimenta. Si comemos sistema, acabamos siendo parte del sistema. Si comemos Mashiach, acabamos adquiriendo la mente de Mashiach. De manera que si hemos sido comprados por nuestro Cohen Gadol, comeremos de su mesa y nos nutriremos de su riqueza. Eso si no somos esclavos fugitivos, ¿no es cierto? De esos que se escapan de su amo y salen corriendo a seguir alimentándose del mundo, porque también hay muchos de esos. En este caso, el esclavo que huía, sin embargo, vean, no debe ser devuelto a su amo. No entregues a su amo a un esclavo que busca refugiarse contigo de su amo. Vivirá contigo en cualquier lugar que escoja entre las poblaciones de tu medio, donde quiera que le agrade. No debes maltratarlo. Esto está en Devarim 23. La paciencia del Padre es inmensa. Él mismo ha determinado que quien escape de su amo, y él es amo, no debe ser devuelto por la fuerza ni ser maltratado, sino que debe dárselo un lugar para que viva y trabaje, como jornalero supuestamente lo más probable. Él no obliga a nadie a permanecer con él si la persona no lo desea. Si los esclavos corren al mundo, serán nuevamente alimentados con ¿qué? La comida del mundo, exactamente. ¿Han visto ustedes alguna persona que habiendo comido de la mesa del Adón se regresó después al chiquero del mundo y eligió comer la comida del mundo en lugar de las ofrendas santas de la mesa del sacerdote? Estas personas vuelven a cambiar su constitución espiritual, degradándose poco a poco para volver a conformarse al mundo. Somos lo que comemos. La última categoría es generalmente descrita como aquellos que nacieron en la casa. No piensen que son los hijos de los sacerdotes, porque no se refiere a ellos aquí. La expresión hebrea es Yelid Beitó, de Yalid, que es nacer, y de Bayit, que es casa, ¿sí? Y aun cuando literalmente quiere decir nacido en el hogar o nacido en la casa, la misma no aplica a los hijos de la familia de nadie, ni del sacerdote. Este es un término reservado para los hijos nacidos de las esclavas que han sido compradas, del Nefesh Kana, del sacerdote, quienes no están relacionados por sangre con él. Los hijos nacidos de la compra de los esclavos le pertenecían al dueño de los esclavos, al igual que los esclavos, sabemos. Inclusive tenemos un caso muy conocido, ¿no es cierto?, de aquel de el esclavo hebreo vendido por deuda. Es un esclavo temporal, por lo tanto, y no es propiedad del sacerdote, que recibe una esposa, probablemente sí una esclava comprada, y tienen un hijo, y como él ama a su familia y a su amo, no quiere perderlos cuando se termine su tiempo de esclavitud, orada su oreja y se consagra voluntariamente. Este es un caso que nos explica cómo eran las cosas, las reglas en aquella época. Esto significa que quienes fueron comprados por Mashiach con su sangre preciosa y nacieron de Elohim en su casa, pueden disfrutar a Mashiach. Ya que hemos sido comprados por Mashiach y hemos nacido de Elohim en su casa, definitivamente somos aptos para disfrutar a Mashiach siempre que estemos ritualmente puros. Es decir, que no estemos impuros por alguna transgresión no resuelta, la cual normalmente se resolvía con un baño de purificación, como ya vimos. ¿Cuál es nuestro baño de purificación? Es Yeshua también, pero tenemos que resolver las cosas, ¿sí? Y a veces hasta se requería un sacrificio, sabemos, ¿no? Dependiendo del asunto. Debido a que estas categorías de una manera u otra involucran a la servidumbre o a la esclavitud, vamos a dejar claro un punto. Dado que estamos encontrando que únicamente a una de las 5 categorías se le permite comer la comida sagrada, en realidad son 2, quede claro que el resto también era alimentado. No es que los mataban de hambre, que se tenían que hacer tu comida, ¿sí? Pero su alimento debía ser adquirido por el sacerdote. El sacerdote tenía que salir y comprarlo, como haría cualquiera, ¿sí? No era el de su misma mesa, él tenía que obtenerlo por compra, es decir, no podía utilizar nada de lo que Yahweh le había determinado como porción de los sacrificios.
Espiritualmente, esto se refiere a situaciones muy conocidas por todos nosotros. Como sacerdotes estamos consagrados a su servicio, por eso estamos obligados a ministrar a otros, ¿no es cierto? Esta parte se refiere a ser intercesores del pueblo delante de Yahweh, o sea, el servicio del templo. Y también enseñar juicio y justicia al pueblo, porque había más tareas, ¿sí? No era el pueblo quien enseñaba, eran los levitas, ¿sí? No era cualquiera que venía y decía, ahora yo soy rabino, y ya está. No, eran los levitas. Entonces, nosotros no tenemos sacerdotes y levitas y además tampoco tenemos reyes. En el orden de Melquisedec, todo ha vuelto a estar unificado. De estas cosas vamos a hablar en su momento. Y el ejemplo principal es nuestro Adón Yahshua, evidentemente, que es el que reunificó todas las cosas en sí mismo. Vamos a entender por qué y cómo hizo una reunificación y de qué. Justamente vamos a entender este principio de que el pecado siempre trae división. Él es nuestro Cohen Gadol y nuestro rey, y nosotros somos sus sacerdotes y sus reyes. De manera que nosotros, a su imagen y semejanza, si hemos asumido el sacerdocio, es decir, si nos hemos consagrado de verdad y tenemos de verdad una vida separada, dentro de todas las posibilidades que tenemos en medio de esta Babel, ¿no es cierto? Somos llamados a ministrar a otros en la intercesión y también somos llamados a alimentarlos. Este alimento puede provenir de nuestra propia mesa o no. Esta parte es compleja y muchos no les va a agradar, ¿no? Porque a la gente le encanta su concepto de que somos todos iguales, cuando a todas luces no todos se comportan igual, ¿verdad? Pero la verdad es que el sacerdote no puede alimentar a todos por igual. Y esta es una orden dada por el Adón. Esto espiritualmente indica que no todos serán abastecidos con las riquezas del altar de Yahweh, y el propio Adón lo confirma. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Muchas veces se le da de comer a hermanos que después se dan vuelta y despedazan. El Adón Yahshua dice que no debemos dar lo santo a los que no se santifican a sí mismos. Ese es el punto, más que nada, de todas las cosas. No es darle de comer, acá no estamos hablando evidentemente de comida física, no se trata de dejar morir de hambre a nadie, de lo que estamos hablando de comida espiritual, ¿sí? Así que él está diciendo que no se les debe dar lo santo a los que no lo valoran. No lo digo yo, lo dice él, ¿sí? Porque él tampoco tolera que sus cosas santas sean pisoteadas, son cosas que provienen del Padre y nada lo enoja más que alguien que haga algo en contra del Padre. Muchos alimentan a otros y esos alimentos terminan siendo pisoteados. ¿Cómo se pisotean las cosas santas? Cuando se las desprecia dejándolas para segundo lugar, cuando se insiste en establecer las reglas propias, cuando la carne se impone sobre el ruaj, o sea, en millones de formas, ¿no es cierto? En fin, que solo los esclavos comprados pueden comer. Ese es el punto. Y también aquellos que se han esclavizado voluntariamente, como ya vimos, porque ellos pasan a ser parte de la familia del sacerdote, quedan bajo su cobertura, quedan bajo su cabeza. Nosotros somos sacerdotes si nos hemos consagrado, y la consagración implica una vida sacerdotal realmente, no bla 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 y nada más. Que se entienda que los que no viven vidas consagradas no pueden autodenominarse sacerdotes, porque aunque la intención del Padre sea tener realmente un reino de sacerdotes, no hemos sido ordenados en plenitud y la mayoría ni siquiera se mueve para llevar vidas realmente separadas. Muchos creen que porque guardan rituales o porque oran o hacen ciertas cosas, porque se consideran buenos a sus propios ojos y pueden llamarse sacerdotes, pero ciertamente no lo son. Escasamente ministran muerte normalmente y nunca vida. Son la gente del campamento, están allá afuera. No pueden entrar como hizo Korah y decir todo el campamento es santo, ¿sí? Son Kadushim también, porque Abba dice que todo su pueblo es separado, pero ahí vemos la diferencia que establece Yahweh entre personas y personas. Son separados para Yahweh, ciertamente, pertenecen al pueblo santo y no tienen permitido andar mezclándose con los otros pueblos, pero no son parte del sacerdocio. Si eso conforma a muchos, sepan que no pondrán mientras se mantengan ahí recibir la plenitud de la mesa de los sacerdotes. Y esto quiere decir que sus vidas espirituales van a ser bastante pobres. De manera que es mucho más bienaventurado ser un esclavo comprado en la casa de un sacerdote que un rico afuera en el campamento.
Hoy no entramos en el sacerdocio por linaje de sangre, sí, pero casi nadie está dispuesto a entrar y ese es el otro problema. Demasiado trabajo, demasiada dedicación, demasiado tiempo, argumentan, sí, y se conforman con comer comida común. No solo se trata de que la comida que comen estos del campamento no es kadosh, sino que, aunque lo fuera, no pueden asimilarla. Y ese es otro problema. Esto también se ve en el plano espiritual de forma muy clara. Muchos pueden recibir el alimento de la mesa del sacerdote, pero no todos lo asimilan. Para muchos es alimento de gran nutrición, mientras que para otros no sirve de nada. Sí, bueno, ese es el problema de darle las perlas, ¿no es cierto? Y para algunos hasta los indigestas les cae pesado y entonces protestan, gritan, chillan y patalean. Los sacerdotes deben aprender a alimentar correctamente a aquellos que están bajo sus cabezas porque son su responsabilidad, de manera de entregar la comida sagrada a los que han comprado, ¿sí? O sea, los que les han sido entregados por el Adón Yahshua como descendientes sacerdotales, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque las cosas ahora son un poco mezcladas y estamos en camino de una realidad todavía. No es todo exactamente tan literal como era en la sombra, pero ahí podemos ver cuáles son las bases de todas las cosas, a fin de que se los entrega, a fin de que Él nos entrega a estos hijos espirituales, a fin de que los sacerdotes que se han consagrado los alimenten, ¿no es cierto?, para que puedan crecer y continuar reproduciéndose a su vez en muchos más sacerdotes. Ahora, estas personas entran y forman parte de la familia sacerdotal de una manera que no pasaban a formar parte de la familia del sacerdote de cualquier manera en aquella época. Por más que se fuera un esclavo comprado y por más que el sacerdote quisiera adoptarlo como hijo de cualquier manera, no tenía el derecho de entrar en el templo porque por sangre no podía. Hoy las cosas son diferentes, ¿sí? Entonces, todas las personas tienen que aprender a alimentar al resto de los de la casa, inclusive también a aquellos que son temporarios, ¿no? A esos que entran y salen, aquellos que no están capacitados para recibir el alimento kadosh también, pero que también deben ser alimentados para que no mueran, porque no se les puede dejar sin comer. ¿Quién sabe si con el buen trato no pasen a ser esclavos voluntarios, ¿no es cierto? De cualquier manera, mientras no lo sean, no pueden mezclarse y no pueden comer de la mesa del sacerdote. Esa es la orden que Yahweh ha dado. Permítanme decir esto de otra manera. Cada una de estas categorías discutidas y definidas aquí en este capítulo 22 de Vayikra, porque son tipologías de situaciones en las que por una razón u otra, cada una de estas categorías de personas regularmente terminaban viviendo en el hogar del sacerdote, ¿sí? Si miran a su alrededor, las conocen en cualquier congregación. Las pueden reconocer a todas. En todas las congregaciones pueden encontrar a los esclavos completos, los que se han consagrado, a los jornaleros, los que trabajan por tiempos, entran y salen, ¿no es cierto? No están siempre, a los huéspedes, que también pueden ser esclavos por deudas, personas que así que puedan y pasa el tiempo, se van a ir y van a volver a donde quieren volver. Las personas nacidas en la casa del sacerdote, las personas que nacen de nuevo por nuestra predicación. ¿En qué lugar están ustedes? Pueden comer de la comida kadosh, de los sacrificios. De su alimentación dependerá su crecimiento y mucho más. Dependerá el crecimiento de aquellos que deberían nacer a partir de ustedes.